Yo estaba muy chavito, no podía ir. Luego unos dibujantes, ya que van ustedes, llévense a Salvador porque no puede viajar solo. Me trataron muy mal porque estaban tratando de zafarse de mí y yo ya tenía ciertos lugares convenidos en donde mi presencia era la que les daba la invitación. Ellos enterados ahí, entonces me llevaron con Disney. Yo le di un mensaje de Edmundo Santos, se lo dije y se botó de la risa. Walt Disney no era muy apto para el español. Pues Darth Vader, agarré un pedazo de un estudio que estábamos construyendo ahí y se lo puse en el hombro, apuntando al micrófono. Aquí estaba Petrel, estaba el micrófono y nos sincronizábamos para hacer, él hacía la voz y yo hacía los resoplidos. Y entonces en el vaso hacía el robot. Una de mis anécdotas es que me corrieron de la primaria con honores porque llamaron a mi mamá, llegó el director y mi profesor de tercer año. Le dijo, señora, la quiero felicitar primero que nada porque usted es un hijo muy inteligente, un hijo muy limpio, un hijo muy formal, la felicito. Pero quiero decirle que pues ya no va a poder estar aquí en esta escuela. Ya le hicimos una carta de recomendación. Había fallecido mi padre. Le comenté todo esto y ya me dijo, oh, pues órale, toma esto para tus dulces, no sé qué. Y le dije, no, 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 señor, yo todo se lo doy a mi mamá. Mi mamá necesita de mí, yo necesito trabajar. Primero que nada, le agradezco mucho por darme la oportunidad de entrevistarlo y creo que podría considerarlo como las más importantes que he tenido porque no estoy como una persona que haya entrado al doblaje recientemente, sino que estamos como una de las personas que no necesita presentación, sino que yo lo considero, en mi opinión, como el gran testigo del doblaje, porque usted presenció sobre cómo fueron los inicios del doblaje del país de México y que también fue una de las primeras personas que lanzó el primer libro del doblaje de la voz, que estamos con el mismísimo, el señor Don Salvador Nájar. ¿Cómo le fue el día de hoy, señor? Muy bien, Rodolfo, ¿verdad? Así es, señor. Muy bien, Rodolfo, sí, afortunadamente muy bien, acarreado y todo bien. Ha sido una carrera también muy larga, comencé de pequeñín, empecé en radio, en las radionovelas básicamente. Para mí, creo que una de las cosas que a mí me impactó mucho porque usted inició el mundo del doblaje fue con la programa de radio en ese entonces, la XCW. Tengo entendido que usted conoció a varias artistas, incluyendo el autor que hizo el personaje de Cricri, al queridísimo Agustín Lara, entre varios artistas reconocidos a nivel latinoamericano, ¿cierto? Sí, sí, en la XCW estaban reunidos los mejores. El señor Azcárraga Vidaurreta, que fue el primero de los Azcárragas conocidos, tenía una visión empresarial muy importante. Conocía a toda la gente y aplicaba como que cada quien lo que él necesitaba y la gente podía dar. Por decir algo, consiguió a Agustín Lara, estuvo en un lugar pues público muy especial. Ahí lo conoció y fue a verlo. Dice, oye, qué bonita canción, es mía. Ah, tú compones, sí, qué bien. ¿Y cuánto te pagan aquí? Pues tanto y tanto. Ok, mira, te propongo una cosa. Yo te voy a dar una cantidad, pero muy superior, para que tú te compres tu piano y todo. Y te voy a dar un programa de 15 minutos, porque yo tengo una estación radiofónica. Cada que tú debutes una canción en ese programa, te voy a dar un centenario de oro. O sea, se le puso todo en bandeja de plata y bueno, fue el gran Agustín Lara, gracias a su Hora Azul, se llamaba algo así, se volvió famosísimo y bueno, ganó mucho dinero. Y llegó otro también, el que acabas de mencionar, Sí. llegó este señor y dijo, oiga, señor Azcárraga, pues yo quiero ser como Agustín Lara, yo soy pianista también. Dijo, no, mira, si quieres componer canciones y es pianista, te voy a proponer algo, necesitamos canciones para niños. Si tú haces canciones para niños, así como compositor, yo te doy un programa de 15 minutos. Y así nació Cricri. Y luego supe que el Loco Valdés, pues si llegaba también, oye, quiero programa, que yo quiero trabajar. Y le dijo, está bien, tú ponte a hacer locuras, pero qué señor, lo que quieras. Yo admito y yo pago todas las multas que te den, no te preocupes, tú haz lo que se te dé la gana, pero que sea original. Y así fue como el Loco Valdés se hizo famoso. ¡Santas truchas! Acabo de reponerme de ese malvado cocodrilo y ahora esto. Con su programa, que incluso en uno de los programas se quedó dormido durante todo el programa. Todos los proyectos que propuso se hicieron importantes, las personas cobraron mucha ventaja. A mí me quería mucho porque yo empecé en un programa a control remoto. En ese tiempo no se grababan los programas, entonces era a control remoto, en la calle, en un jardín. Me metí, les dije que quería colaborar, me dijeron que sí, que empecé a soltar. De chavito fui muy desinhibido porque siempre tuve mucho cariño, mucha suerte. Como alguna vez un grupo de señoras, me gustaba hablar con los adultos cuando era chiquito, tendría 4 años, y entonces me dijeron, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Pues yo dije, policía o vender paletas. Dijo la señora, no, tú tienes que hacer algo importante. Y dijo, abogado, doctor, y había así muchos, y la importante, la señora que dominaba realmente dice, o artista, los artistas ganan mucho dinero. Entonces se me quedó esa frase desde muy chavito, y unos años después vi que había un programa de radio y me metí a pedir trabajo, pero vi que no había el famoso de que gana mucho dinero, porque no me daban dinero. Me fui a la XCW, me metí con el público a un programa
programa y empecé a preguntar quién es el jefe, quién es el jefe. Pues me dijeron ahí que era un señor, grandioso señor, Guillermo Portillo Acosta. Mi amargo dolor ahora es comunicarlo al padre del chico. Rama, por favor, acércate. Le platiqué, le dije, pues es que necesito trabajar porque había fallecido mi padre. Le comenté todo esto y ya me dijo, oh, pues órale, toma esto para tus dulces, no sé qué. Le dije, no, señor, yo todo se lo doy a mi mamá. Mi mamá necesita de mí, yo necesito trabajar. ¿Qué quieres ser? Lo que sea, lo que sea. Me presentó con un grupo que salía de un programa, con un productor que se llamaba Rubén Rubio. Estaba Ignacio Santibáñez ahí como era el locutor oficial. De ahí pues me interrogaron y todo. Y me tuvieron todos mucho cariño, menos el locutor. Era el que dudaba mucho. Sí, ok, pero primero que nada, ¿sabes leer? Y le dije, sí, señor. Y yo en mi escuela pues, era el primero. Me dieron script, a ver, léete esto. Y era un noticiero que él llevaba, noticiero Carta Blanca o algo así. Pues se lo leí con todo lo que dice un libreto. No, pues me aplaudieron y todo. Y me dijo el productor Rubén Rubio, dijo, oye, Salvador, pues ya mañana tienes trabajo. Vente a tal hora, las 8 o 9 de la mañana, y muy temprano. Estaban haciendo El Llano en Llamas. Llegué puntualísimo, pues sesión muy formal. Me agarró de los hombros y me sacó. Me dijo, oye, Salvador, discúlpame, te saco porque hay un niño, es el que está trabajando con nosotros, que está llegando tarde, que se porta mal. Entonces dije, mañana, en cuanto llegue tarde, pues me meto a Salvador y ya. Y llegó más temprano que nunca, está muy obediente, está muy dócil, está muy amable, no lo puedo correr. Después ese chamaquito llegó a ser La Rosa de Guadalupe, se llama el programa que está produciendo este señor, que es un encanto de persona. Y él y yo solo nos vemos en los velorios, ¿no? Porque pues ya todos los de nuestra generación se han ido muriendo y pues nos vemos ahí, nos saludamos con mucho cariño y todo, pero trabajo cero. Yo lo veía diario en Televisa San Ángel cuando yo tenía otro programa, que fue un programa también muy conocido porque era un programa musical, donde estuvieron todos los grandes valores de la música y no solo nacionales sino internacionales. Y nosotros hacíamos las voces de los Muppets, luego éramos a veces jueces para los concursos que hacían los Comen. Ahí estuve 5 años. Duró el programa. Todo, pues ahí nos encontrábamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué tal? Uy, no, con un cariño. De verdad nos queremos mucho sin que tengamos ninguna relación laboral. Fue vicepresidente de Televisa. O sea, y ahí tenía yo cerrado el futuro de televisión para mí. Así empecé. Me dijo, oye, pero no te preocupes, porque hoy en la tarde tengo un programa también, vas a trabajar allí. Y era La Doctora Corazón, otro programa muy importante de ese tiempo. Estoy hablando del inicio de los años 50. Y era muy escuchado ese programa, La Doctora Corazón. Le mandaban cartas. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! Desde luego empecé a hacer doblaje en los estudios de cine. En la Ciudad de México había 6 estudios de cine al mismo tiempo. Ay, perdón de que interrumpa. Creo que tengo entendido que el primer programa que usted participó, o sea, apenas nada en sus inicios, fue con el programa de Rin Tin Tin, ¿no? Que fue un estudio que en ese entonces eran los primeros estudios de doblaje que se formalizó aquí en México. Sí, en cierta forma, porque hice doblaje antes en los estudios de cine. En ese tiempo no había ni siquiera estudios. Por eso pasaban solo programas de El Grito, de Independencia, Vox, porque iban nada más y ponían la cámara y ya estaba el Vox. Puros eventos en donde ya estaba el escenario, porque no tenían foros. Ahí fue de los primeros foros que tuvieron. Y trabajé para la primera televisora Latinoamérica, que fue aquí en México y fue el Canal 4. Buenas noches. XHTV, Canal 4, transmite desde la Ciudad de México un programa de televisión a control remoto desde el centro nocturno. Cuando llegaron esos telefilmes a México, que ya empezaron a comprar, estaba perfecto porque es más barato, estaba el programa, estaba hecho pues con una calidad muy respetable, pero había un problema, que era el idioma. ¿Qué pasaba? Pues necesitaban traducción. ¿Qué era la traducción? Doblaje de voz. Vino el boom, ese que te explico, de que la televisión empezó a comprar muchos telefilmes y nosotros empezamos a doblar todos los días y hasta en la madrugada. Y ahí fue cuando se hizo famoso el doblaje de voz. Antes a nadie le importaba, veían las películas y se creían que era el actor el que hablaba. En 1927 empezó el cine filmado, el sonido en el cine. Se hacían también reposiciones de diálogo, que era el mismo actor que iba a reponer su diálogo porque habían filmado en la calle, había sonidos o había cosas que no deberían estar. Ellos reponían el sonido en un estudio de cine. Al siguiente año, Edwin Hopkins se le ocurrió poner un sistema que se llama Vivigraph, un sistema que era otra pista para poner la voz de actores fantasma, actores desconocidos de buena voz, para suplir a los actores que estaban en
en la pantalla. Le llamó él doblaje de voz. El inicio de lo que conocemos como doblaje de voz moderno fue en 1928. Y ya al siguiente año, 1929, llegó otro señor, también no era norteamericano, pero trabajaba en Estados Unidos. Dijo, pues, ¿por qué no lo hacemos en otro idioma? Pero este señor, Jacob Carroll, se le ocurrió llevarse todos los rollos y dobló toda la película. Y luego citó a las dos empresas estas y les proyectó la película. Y como era del inglés al alemán, pues quedaba muy bien, porque el inglés y el alemán tienen cierto parecido. Fue la primera película que se presentó doblada. Y ya de ahí, pues, oye, qué fabuloso, ¿no? A toda, porque el problema de los productores norteamericanos vendían sus películas mudas, pues, a todo el mundo. Y no necesitaban hacer nada porque en cada lugar del mundo les ponían algún explicador de películas, un pianito. Siempre había sonido en el cine, pero el sonido que cada quien le ponía en cada lugar. Pero cuando ya vino el cine hablado, los diálogos representaban ya un estorbo para poder venderlo en todo el mundo. Así fue, ponían una musiquita, hacían una escenita, luego otra musiquita y otra. Entonces de ahí se hizo clásico el cine de Hollywood, el cine musical. Ya llegamos a los años 50 y en 1953 empezamos aquí a doblar para la televisión. Y ahí fue donde vino la explosión esa, y ahí fue donde yo me integré y ahí fue donde hice ese personaje que tú dices, el Cabo Ross. Sí, tienes razón. Es el lugar más apropiado para que nazca su potrillo. Muy bien, vamos a buscarla. Tú quédate aquí, ¿eh? Yo te sigo, Rinty. Y duró como 4 años la serie. Otra de las cosas es que el doblaje fue prohibido porque la industria de cine de Argentina y la de México prohibieron el doblaje porque les parecía una competencia desleal, que un doblaje por un lugar en donde vendía todo el mundo, tenía ingresos muy grandes y podía hacer mejores producciones. ¿Cómo iban a competir con esas producciones nuestro cine que tiene un mercado mucho más pequeño? Lo único que no pudieron prohibir fue el doblaje para niños, porque los niños ni hablan otro idioma, ni pueden leer subtítulos. Así se fue haciendo el doblaje famoso de ahora. Fue cuando Walt Disney entró como Pedro por su casa en toda Latinoamérica y España. A él no lo prohibía nada porque era para niños. Y los primeros programas que doblamos eran para niños y para jóvenes. Luego se ampararon los norteamericanos y siguieron haciendo doblaje con un amparo. Y hasta la fecha está amparado. Hay una ley que prohíbe el doblaje y sin embargo no se ha aplicado. Estoy hablando desde los años 40, algo así. Y sigue estando prohibido el doblaje, pero en 2000 los jueces dijeron que no había problema. Así fue más o menos hecho. Entonces empezamos a hacer doblaje de voz. Una de mis anécdotas es que me corrieron de la primaria con honores porque llamaron a mi mamá, llegó el director y mi profesor de tercer año. Le dijo, señora, la quiero felicitar primero que nada porque usted es un hijo muy inteligente, un hijo muy limpio, un hijo muy formal. La felicito. Pero quiero decirle que pues ya no va a poder estar aquí en esta escuela. Ya le hicimos una carta de recomendación. No es contra él. Él llega, hace todos los trabajos, todo muy bien. Pero mire, pum, y le saca así un altero de justificantes. El niño tal no pudo acudir porque estuvo trabajando. Y así tenían ya un montonal justificantes para que no fuera yo a la escuela y se admitía que era válido que llegara con un justificante. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, pero no ese bonche que tenía yo ahí. Pues me corrieron, pero con honores porque me dieron una carta maravillosa. Es inteligente, es esto, es lo otro, lo recomendamos. Y así anduve después ya navegando con todos mis estudios sufriendo. Primero pues intenté con unos profesores privados, pues empezaron a hacerle intentos a mi mamá de enamorarla, los corrí, luego me metí a las escuelas nocturnas, ahí me fue un poquito mal porque me hacían burlas. Fue muy difícil hasta que ya surgió la escuela abierta y ya pude hacer todos mis estudios, entonces hice varias carreras en la universidad y todo. Pues me desquité porque yo fui autodidacta durante muchos años de mi vida y es ahí donde estudié ya la última carrera, que era historia. Primero estudié literatura dramática y luego teatro, luego dirección teatral y fui con especialidad en dirección escénica, televisión, radio, cine. Así fue mi carrera académica porque en ese tiempo decían y creían el actor nace, no se hace. Esa era la idea que tenía, hasta que vino un libro que tradujo un señor muy inteligente, muy culto, muy preparado, que se llamó Dagoberto de Cervantes. Fue actor, director, productor y una serie de cosas. ¡Al diablo con los modales! ¿Acaso pensó mal en buenos modales cuando me cortó la mano? Y dentro de esas cosas que hacía, traducía las obras de teatro. Dentro de esas traducciones, de repente, por el doblaje, se lo llevaron a Nueva York con un grupo de la XCW de Metro Goldwyn Mayer. Esa es la que se llevó a ese grupo. Si te aburres, si te pones así, no es posible que te dejes vencer. Tengo muchas fotografías de lo que hablamos. Si me compartes la pantalla, puedo pasar cosas. Sí, claro. A ver si se puede. Creo que ya. Eso es lo que doy en mis clases de historia del doblaje. Ah, de usted de joven. Ay. Sí.
Sí, desde niño. Esto es en Las Vegas, esto es con Luis de Alba, que tiene un programa, esto es doblaje. Grandes personajes de la radio y del cine. Ahí está la Chilindrina. Ay, hay que hablar de esto después. Ay, no, hay mucho de qué contar, hay mucho que solo explotarlo. Sí, sí, hay muchas cosas. Es una... Ay, ahora sí, 60 años, ya tengo 73. Sí, no, hay que... Trabajo. Ahí están algunas de las medallas que me han dado por más de 50 años de actividades artísticas ininterrumpidas. Este es el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, y este soy yo. Y ahí está el mariachi que me acompañaba para cantar. Primero platíquenos sobre cómo fue tener la oportunidad de conocer y que tuvo la oportunidad de que lo dirigiera, que para mí, en mi opinión, considero que es una de las personas que se merece mucho reconocimiento porque fue la mano derecha de una de las personas que inició la industria de animación, que es el queridísimo el señor Don Edmundo Santos. ¿Cómo fue trabajar con él? Explícalo, porque desde su punto de vista, desde que trabajó desde muy pequeño hasta que lastimosamente partió de este mundo. Ahí hay mucho que decir porque fue el representante de Walt Disney en toda Latinoamérica y España. Fue muy famoso. Además, tenía un oído musical increíble porque él fue muchas cosas. Fue cómico, fue cantante, fue bailarín. Es todo un señorón de las cosas que se pueden hacer en este ambiente. Aprendió de una forma muy difícil. Brevemente diré, él nació en un lugar por el norte de la República. Estaba la revolución y todo eso, y él tenía menos de 20 años y se metió a un barco de cargador, y el barco pues llegó a Nueva York, ahí se bajó y empezó a luchar como todos los que nos vamos a otro país. Se juntó con un grupo de otros infelices que estaban buscando algo en el lugar tan importante como era Nueva York, el teatro y todo esto, y se reunieron para alquilar un departamento chiquito y ahí estaban todos. Sufrió muchas cosas muy difíciles, manejaba un ascensor, un elevador, pero de aquellos viejos que eran con puros herrajes. Sosténgase, sí. Así fue como empezó, luego se metió al teatro, luego después ya tuvo pareja, tuvo un pequeñín, se separó la pareja, él se quedó con su pequeñito y andaba bailando con él, el niño tenía 5 años y bailaba con él. Después hizo una pareja de baile y de comicidad con un norteamericano, le decíamos Mr. Lee, Irving Lee se llamaba, y era la pareja de Edmundo Santos. Oh, se me olvidaba. Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí. Y así bailaban, se decían chistes, hacían una cosa que se llamaba bailarines acrobáticos, ¿sí? Hacían giros, vueltas, bailaban tap, una serie de cosas increíbles. Luego después tuvo un programa de radio en México ya, en Tijuana, y ahí dijo que la música de una película, que en ese tiempo estaba ahí, de Walt Disney, que estaba mal hecha, que la traducción estaba muy mal, que no caían los acentos donde debían, que las palabras no estaban rítmicas ni estaban acorde a los tonos. ¡La reina! Sí, mi niña, sí, escapa, corre, escóndete en el bosque, donde puedas. Si estás viendo esta parte de video, solo quiero decirte gracias. Gracias a ti, el canal de la vida del doblaje ya está monetizado, y eso no sería posible sin tu apoyo. Y como forma de recompensarte, ahora puedes convertirte en un miembro oficial de este canal. Al convertirte en miembro, podrás ver los videos exclusivos y un detrás de cámaras de cómo conseguimos de las mejores entrevistas de todos los tiempos. Solo tienes que darle clic en unirse, ya sea en la descripción de este video o directamente en el canal. Y de verdad te agradezco mucho por ser parte de este canal. Y ahora continuaremos con el video. Total, hizo una crítica pavorosa contra la película esta de Walt Disney y lo llamaron allá, queda 2 horas de Tijuana a Hollywood, y les dijeron, usted que está, que muy sopa, muy acá, que sí, usted el que dijo sí, y por qué dijo, usted puede mejorarlo, desde luego que sí, a ver, aquí está la partitura, hágala, y en cuanto la tenga, tárdese lo que se tarde, nos la manda. Se llevó la partitura y en el autobús de regreso empezó a hacer la traducción y todo, con la pura partitura, llegando, pum, le echó en el correo para que se la regresara. No, pues lo llamaron, porque ahí fue la famosa, la melodía que es la famosa de Walt Disney. Estrella Azul, ¿no? Estrella Azul, Estrella Azul. Y en la nocturnal quietud de brillar la estrella azul. Ahí fue cuando pues él adquirió muchísimo prestigio porque lo llamaron para los estudios de Disney. Empezó él a supervisar y a dirigir y a actuar y a hacer doblajitos y todo. Hizo muchas cosas, pero no tenía voces para hacerlas en español. Y recurrió a todos hasta que llegó hasta el hijo del cónsul de México, se lo llevó para que doblara. Él trabajó maravillosamente para Disney. Todas las canciones que te puedes acordar, todas son de Edmundo Santos. Y también ganó mucho por las regalías porque le pagaban a él las regalías de las canciones en español. Pero su hijo tuvo
asma de chiquito y lo llevó con su abuelita del niño, con la mamá de Edmundo Santos, y allá lo dejó. Pues allá creció el niño, estudió, se convirtió en médico, luego se especializó, y Edmundo Santos, muchos años después, se volvió a casar y también luego tuvo hijos. La primera hija pues iba con Edmundo a Estados Unidos y conoció a los hermanos Disney que andó. Lo conoció, se llevaron bien, fue el padrino de ciertas cosas de la niña, la primera hija que tuvo ya chiquita, y después ya pues doblaron su hija para que doblara esa famosa película. Ah, sí, el libro de la selva, sí, es él. El libro de la selva. No me lastimó. Estoy bien. Yo soy más fuerte de lo que algunos piensan. Para que entrara su hija, le pusieron nada más las iniciales de su nombre y el apellido. Ella hizo la voz del niño, porque para que no supieran que era niña. Esa fue la segunda hija del segundo matrimonio. Sí. Y esa es la que sigue ahora, sigue de directora y de actriz y todo. Te conseguí lecciones privadas de etiqueta. Él es tu instructor, Wadsworth Thorndike III. Por cierto, me decían los que mandaban como supervisores de Disney para que vieran el doblaje y todo y lo aceptaran. Decían, yo cuando vengo a México a supervisar las películas de Mundo Santos, son vacaciones, yo no tengo que hacer nada. Él lo hace estupendamente bien y Disney está feliz con los trabajos de él. Y así era, los trabajos de él estaban impecables, ahí están todavía, ¿no? No hay duda ya, esto es amor. Pues era amigo de Disney. Me dice su familia que empezó a escribir un libro que se llamaba 25 años de amistad con un genio o algo así. Que se perdió el famoso libro porque la segunda familia era más distante. Edmundo trabajaba mucho. Por ejemplo, todo el día trabajaba en doblaje, viendo la producción, viendo las direcciones, supervisando todo, actuando y todo. Y en las noches se dedicaba a hacer traducciones a las canciones. En la noche trabajaba y en el día trabajaba. Entonces era un bestia de trabajo. Y además lo trataban muy bien porque en ese tiempo llamábamos que éramos la familia Disney. Tan éramos familia que estamos haciendo nosotros doblaje de cómo se estaba construyendo Disneylandia. Desde el principio de la humanidad, los fabulistas nos han dado no solo entretenimiento, sino cierta filosofía. Aparecía en los programas, los Mausqueceros y el Club de Mickey Mouse. Disneylandia todavía no llegaba. Yo dije que me gustaría cuando terminaran esa obra de Disneylandia en Los Ángeles, que me gustaría conocerla, y que van y se lo dicen a Disney y dijo, no, pues es parte de la familia Disney Universal, entonces él está invitado con todos los que vengan con él. Y ahí quedó. Yo estaba muy chavito, no podía ir. Luego unos dibujantes, había una compañía, una que se llamaba Dibujos Animados. En un piso del edificio, Dibujos Animados, y en el piso de arriba pusieron RK Tompkins y Asociados, que era el doblaje. Ellos iban a una premiación de los mejores comerciales de televisión hechos con caricaturas. Ellos iban a esa premiación y dijeron, pues ya que van ustedes, llévense a Salvador porque no puede viajar solo. Y me llevaron. Me trataron muy mal porque estaban tratando de zafarse de mí y yo ya tenía ciertos lugares convenidos en donde mi presencia era la que les daba la invitación. Pues ahí me tenían que llevar, pero en los otros me dejaban. Dicen, espérame, vamos a desayunar. Me dejaban en el hotel ahí y yo me quedaba solo. Y cuando los buscaba ya no estaba nadie. Así fue la cuestión del viaje a Disney. Por cierto, que tuvo ciertas anécdotas. Cuando se programó la visita a la oficina de Disney, a los estudios de Disney, ellos pues, tomando fotografías de todo lo que tenían las cámaras, esas cámaras de arriba para abajo, los dibujos que de fondos y todo. Ellos enterados ahí, entonces me llevaron con Disney. Yo le di un mensaje de Edmundo Santos, no supe qué le dije porque Edmundo me lo hizo memorizar. Se lo dije y se botó de la risa. Walt Disney no era muy apto para el español. Me dijo, ya llévelo y con los que venga. ¿Quiénes vienen con Rusty? Aquí nosotros 12. Ah, ok. ¿Y quiénes? Con el cual puede hablar inglés, todo, pues fulano. Aquí están, los pases van a estar en la caseta 1 al abrirse. Llegamos, nos dieron nuestros pases, entramos todo, y cuando estábamos ahí nos alcanzó uno de ellos que allá se habían dispersado. Oigan, ¿qué pasó? ¿Tienen ustedes ahí su pase? Sí, yo lo traía aquí en el bolsillo de la camisa, dijo uno de los empleados. Oiga, ¿este es su pase? Sí, usted no tiene que pagar nada. Nosotros no tenemos que pagar nada. Somos invitados súper especiales. Imagínate yo, vueltas y vueltas y vueltas en todos los juegos, estas cosas de chocolate. Así estuvimos todo el día. En la noche, pues fue la única vez que me les revelé porque dijeron, ya nos vamos, y eran como las 8 de la noche. Y yo me fui a esconder uno de los lanchas que tenían ahí. Sí, fui incómodo en ese sentido. Hicimos un montón visitamos muchos estudios de cine, de televisión. Tompkins nos hizo una cena ahí de gala. Él estaba en México y luego se fue para allá, estuvo con nosotros para apapacharnos y decir qué se nos ofrecía y todo. Muy padre. El Richard Kelsey Tompkins era su nombre. La empresa era RK Tompkins y era sociedad con Mundo Santos para hacerlo de Disney. Ellos tenían contrato
con la Cream Gems, gemas de la pantalla, y esa era la productora que le daba a doblar todas las series estas que doblamos. Así fue más o menos. Está muy interesante lo que dice usted, porque usted conoció a de las personas más importantes, por ejemplo, Don Mundo Santos, conoció el propio Walt Disney de persona, que yo actualmente estoy estudiando cine, me decía de Walt Disney mexicano, porque a mí me encanta la animación, el dibujo a mano. A mí me encantaría mucho crear una película o un documental de la historia del doblaje. Probablemente esta entrevista vaya a ser documentado, podría hacerlo, indudablemente. Sí, luego ocurrió una cosa muy curiosa, y aquí están 4 formas de doblaje: el doblaje textual, el doblaje musical, el doblaje que se llama mezcla. Cuando ya tienen todas las pistas, hay un ingeniero de sonido que se queda viendo la pantalla y oyendo las pistas, y le sube y le baja y todo, para poner una sola pista ya con todo nivelado, la música, los efectos, el diálogo, a ciertos niveles que no molesten al espectador. Y el doblaje de voz, son las 3 formas, lo que llamamos doblaje, aunque cuando el cantante es el mismo que hace la reposición, que habla en varios idiomas, como Claudio Brook, un actor muy importante aquí en México. Las hembritas recién nacidas antes de salir del nido ya están cargadas. Si se estuvieran peleando o se comieran a sus hijos, no tendrían tiempo para reproducirse. Su padre y su madre eran uno inglés y el otro era francés. Entonces hablaba francés, inglés y español como de casa, lenguajes natos para él. Cuando un doblador, vamos a llamarle, hacía varios idiomas, eran versión que hacían. Incluso hay muchas cosas con lo que no es doblaje. Te va a sorprender. Estos no son doblajes. La narración no es doblaje de voz, porque hay un narrador, vamos a decir un narrador en francés, narra la película y te dan ahí su título: narrador fulano tal, Jacques Lemy. Pero cuando se dobla en otro, ya el narrador no existe, porque ya está en otro idioma, no está doblando. Todo comenzó en un hermoso día de primavera, que es la temporada más aburrida para los solteros. El doblaje es cuando hay 2 actores, uno visual y otro sonoro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, son los tecnicismos, que a quien le interese meterse a eso tiene que saber estas cosas. A quien no, pues es igual, todo es doblaje para ellos. Voice over, que es la voz sobrepuesta que se pone a ciertas cosas. Por ejemplo, se utiliza mucho en estilo periodístico y documental. Ahí dicen, por ejemplo, vamos a poner a un personaje histórico, el que sea. Se escucha la voz de él, luego baja el volumen y entra la voz que lo traduce. No es doblaje, ese es voz encimada. En el acorazado Potemkin, Eisenstein no llamaba a la revolución. Después el sonido guía es un sonido que se hace el sonido y luego lo ilustran, sobre todo los dibujos animados. Luego después videojuegos, cosa que tú estás en ello plenamente. Sí. Los videojuegos no son doblaje, tienen 1000 nombres. Por ejemplo, domesticación, localización, software, localización de videojuegos, extranjerización, transcreación, traducción restringida, en fin, tiene muchos nombres, pero no es doblaje. No hay un actor ahí que uno esté doblando. Cuando no hay un actor visual, no es doblaje. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Lo que llamamos después, cuando sale un animalito que habla, un caballo, un chango, lo que sea que no sea humano, tampoco es doblaje, es voz-humanización. Se le está dando voz humana a algo que no es humano. Ahí es donde rompo tu niñez diciéndote que Goku no es doblaje. Pues sí, sus series favoritas no son doblaje porque no es un ser humano que está ahí. Son dibujos. Técnicamente no quiere decir que hay que imponerlo. Quien quiera saberlo bien y quien no, que siga utilizando el nombre que quiera. Pero bueno, esos no son doblajes. ¡Basta! Su madre está tomando una siesta. ¿Por qué tanto alboroto? Y esta última pues es la que le sorprende a todos los alumnos, porque dicen, ¿cómo que mis caricaturas favoritas no son doblaje? Incluyéndome. Ese es porque ya te dije lo que es doblaje, ya te dije lo que no es doblaje. ¿A ti que te gusta la Guerra de las Galaxias? Sí, platícanos sobre eso. ¿Cómo fue tener la oportunidad de dirigir de una de las franquicias más grandes de la historia del cine? Por favor, mira a tu alrededor. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿A lo que nos enfrentaremos? Un piloto como tú no sería de gran utilidad, pero nos da la espalda. Bueno, todo comenzó con una empresa que se llamaba Sonomex. Decidió poner una sucursal en Hollywood para hacer doblaje en español. Aquí estamos haciendo esa película precisamente, la 4. Yo estoy dirigiendo, yo conseguí el contrato para las 3 primeras películas porque pues no sabíamos qué era. En 1977, que era cuando se estaba filmando y cuando se debutó, llevaron para promoverla a los invitados, los personajes de todo lo que es Star Wars. Para mí eran unos invitados, pues, para todos, porque no había
la película. Yo la hice con lo que tenía. Esto lo he comentado ya muchas veces. Pues como estoy habituado al radio, pues usé lo que tenía a la mano, como se acostumbra con los latinoamericanos que hacemos, inventamos todo. Pues Darth Vader, y aquí está, es este señor que ves aquí, Carlos Petrel. Él es español, que luego estuvo en Francia, estuvieron refugiados en Francia con la guerra civil. Luego vino a México y aquí triunfó. Era cantante de francés, él fue el que dobló al Zorrillito. Sí. Después falleció y lo hice yo. Oh, c'est la vie, mon ami, será mía, solo mía. Él fue el original. Con este señor, Carlos Petrel, le puse un tubo de plástico, cosas de electricidad o de comunicación. Agarré un pedazo de un estudio que estábamos construyendo ahí y se lo puse en el hombro, apuntando al micrófono. Aquí estaba Petrel, estaba el micrófono y nos sincronizábamos para hacer, él hacía la voz y yo hacía los resoplidos. Registren a fondo la nave. Sí, señor. Noto algo. Una presencia que no había sentido desde... O sea, una babosada, pero... Salía. Sí, pues era. Luego vino el robot grande, C-3PO, que es C-3PO. Dice que ha encontrado los mandos del campo magnético que aprisiona a la nave. Intentará que su localización exacta aparezca en el monitor. Pues lo doblé también con lo mismo. Hacíamos las patrullas, los teléfonos y todo, poniéndonos un vaso. Y entonces en el vaso, le puse un vaso a una señora argentino que empezó ahí trabajando conmigo. Y con el vaso hacía el robot, porque el rebote metálico, mentalmente uno piensa que es metálico. Así lo hice y así hice todos. Luego las guerras que hacían los aviones, lo hacía con una grabadora. Pues hablaba el actor cuando hablaba al personaje cuando estaba en cámara y cuando salía de cámara ponía yo la grabadora para que se oyera como radio. Cosas muy simples pero que funcionaron tan bien que fueron 5 señores los que hacían esos efectos, 5 ingenieros de sonido en eso que te mostré como mezcla. Ahí hacían ellos esos efectos. Llegaron furiosos. Dijeron, ¿quién es el señor Nájar? Oiga, usted es responsable de doblaje de esto. Sí, para empezar, le queremos decir que todos los efectos de esos personajes que usted dobló están patentados y nadie puede utilizarlos si no lo autorizamos nosotros por escrito. Dígame, ¿qué usó usted? Pues yo ahí me sentí muy feliz porque dije, pues sí pegó el chicle, sí funcionó el truco este tan burdo. Le dije, no, mire, por lo pronto yo no sabía de su película, yo no sabía de sus efectos. Yo le quiero decir que lo que yo utilicé fue una patente mexicana, pero no le puedo decir porque sería como espionaje industrial. Estuvo feliz de la vida y me dio los 3 primeros capítulos que todavía no se hacían, pero ya estaban programados, el 4, el 5 y el 6. Después me iba a visitar el presidente de la 20th Century Fox y un día me dijo, oiga, me gustó mucho lo que están haciendo de doblaje, les voy a dar la otra película que tenemos ahí, quiero que me la doblen. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Me dice, The 8th Passenger, el 8º pasajero, y doblamos también este. Preferiría comer otra cosa, pero ahora tengo demasiado. Si continúa comiendo así, acabarán con la reserva de comida de la nave. Sí. Eso. Se volvió fanático de nuestros doblajes, pero luego de nuestra empresa televisora pensó que necesitaba también absorber el doblaje de voz para tener todo controlado. El sindicato podía poner huelga y no podían pasar todos los telefilmes y demás. Había 2 empresas ya para entonces, se nutrían solo con telefilmes. Dijeron, no, pues vamos a comprar el doblaje también para tener control de todo. Pero no tenían una rama de actores de doblaje. Se robaron a los actores de la... Pero fueron a decirle a los productores norteamericanos, no deben hacer doblaje ustedes aquí. Nada más no van a hacer ustedes doblaje porque no van a pasar ninguna de mis televisoras por todo alrededor del mundo. Donde haya una televisora competidora y que quiera pasar una cosa de ustedes, yo voy a poner un programa especial y lo voy a promocionar para que no tengan ustedes auditorio. Usted dice que tuvieron que suspender el doblaje de Los Ángeles por un año. Entonces ya para entonces yo estaba en México. Así fue la famosa historia de la Guerra de las Galaxias con el éxito para los latinoamericanos. No, hombre, que hasta incluso, no sé si se enteró que sacaron una nueva versión de la Guerra de las Galaxias ya con el actor de Luke, pero ya más anciano. Que bueno, con la voz del señor Jesús Barrero, que en paz descanse, que usted lo dijo, aunque él fuera la voz oficial del personaje, él reconoció que usted fue la primera voz. O sea, ellos era de, yo soy Luke Skywalker, pero él es el que inició todo. Mira, Luke Skywalker anterior, Luke Skywalker moderno, se puede decir. Sí. Pero me hubiera encantado que la nueva versión lo hubiera hecho usted, no el que la hizo las películas, pero no. Atácame ahora con tu ira y estaré siempre contigo. Igual que tu padre. No sé qué pasó con esa situación, ¿me explico? Yo creo que fue un rencor que tenían conmigo. El asunto es que no podían utilizar las voces de allá, de Los Ángeles y todo esto. Y las que lo hicieron, simple y sencillamente no me llamaron. Y tuvimos muchos problemas. ¿Quieren ustedes saber qué es un loop? Un loop es un pedazo de película de una escena que luego se conecta con otro pedazo de película, pero en blanco. Empieza a girar en el proyector de cine. Por eso es loop in the loop, como los aviones que dan vueltas en el aire. Loop in the loop. Ese fue el término que se utilizó en inglés. Yo quería
quería cambiarlo cuando fui presidente de la Junta de Doblaje, quería cambiarlo por fragmento o cualquier cosa en español, pero la gente ya se acostumbró y ya no hay manera de quitarlo. Los loops es lo que nos da la medida, cuánto cobramos, qué importancia tiene nuestro personaje. Tienes, por ejemplo, 200 loops, eres el Estrella. Oye, Rodolfo, tienes 15 loops, pues eres un papelito, un personajito ahí. Eso nos da la medida de nuestro personaje y también nos da la cantidad que nos van a pagar. Así era el loop. Aquí visto de otra forma, daban vuelta, así se hacían pequeñitos. Aquí está más extenso. Esto era un loop, todo es con un pedazo de película velada. Lo pone en el proyector y da vueltas, vueltas y vueltas. Entonces podemos ensayarlo, luego podemos hacer una toma, luego hacemos una toma 2. Ahí es cuando da las indicaciones el director. Así hacíamos el doblaje de ese tiempo. Ya no se utiliza porque llegó un norteamericano muy especial que era inventor y dijo, oiga, yo le voy a cambiar todo el sistema, ya no van a necesitar película ni nada. Lo vamos a hacer ahora en video. Cómprense unas 4 grabadoras de video que están vendiendo en el Hipódromo de las Américas. Tráiganlas y yo las voy a adaptar para que se haga el doblaje en video. Compraron las máquinas, se tardó como un año y tanto en arreglarlas y empezamos a hacer en video. No había proyector, ya no había ruido, ya no había nada. Fue en 1971. Ahí cambió el doblaje a doblaje en video. Al principio solo teníamos un track, o sea, una película de estas. Aquí está, este es un track. Y además al principio el sonido también lo grabábamos aquí. Con el video tuvimos ya 2 tracks para el idioma, otro para efectos, música. Después ahora ya con esto, pues ya tuvimos todos los tracks que quieras. Ya los sistemas nuevos, cada quien graba en su propio track. Luego ya cuando se hace la regrabación, ya se modula cada uno de acuerdo a lo que quiera el ingeniero de sonido. Antes eran 3 ponchaduras que se hacían en la película y pasaban una, otra, como en música. Tú habrás oído en música, 1, 2, 3 y ¡pum! Empieza la música. Así era, una raya así que iba de un lado al otro de la pantalla, diagonal, 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 y cuando desaparecía, ahí empezaba el diálogo. Luego aquí 3 ponchaduras y a la cuarta inexistente nosotros entrábamos a hablar. O 3X seguidas y a la cuarta inexistente entrábamos a hablar. Y ahora usamos esto otro que se llama time code o código de tiempo. El time code es esto. Aquí tiene las horas, los minutos, los segundos y los cuadros. Pues los cuadros no los pueden medir porque son muchos. Son, coloquialmente se redunda en 39 cuadros, punto 97 cuadros por segundo. Y se redondea en 30 cuadros. Pues imagínate, pasa aquí 30 veces por segundo. Luego vienen los segundos, los minutos y las horas. Esto es lo que nosotros usamos para doblar. Los segundos. Entro en el segundo 5, salgo en el segundo 15 y es como nos medimos nuestro doblaje. En mi libro, si lo quieres leer, ahí narro todo.